Hola. Bueno, soy consciente de que soy la última ponencia antes de la comida, tengo un gran reto. Prometo hacer la sesión dinámica y también interesante, ¿vale? Necesitaría poder pasar slides, perdón, un pasador de slides. Pero bueno, empiezo un poco presentándome, aunque todavía no tenga la slide. Básicamente, hoy vengo a hablar de cómo unificar la fragmentación, ¿vale? Como clave para desbloquear la eficiencia. Sí, por favor, me podéis dar un pasador para ir pasando yo las slides, porque si no va a ser un poco pesado, tengo bastantes. En el atril, fantástico, mil gracias. Bueno, pues como decía, soy Paula Conti, trabajo en Miracle desde hace más de 5 años y para aquellos que conozcáis Miracle, nosotros somos conocidos por crear marketplaces, ¿vale? Hoy venimos a hablar de B2B porque los marketplaces en B2B dan una dimensión completamente diferente a lo tradicional, a lo que se ha hecho hasta ahora en B2B. El objetivo de hoy es contároslo, ¿vale? Pero voy a empezar contándoos algunos datos que vienen muchos de un estudio que ha hecho McKinsey en abril de 2024 es global sobre B2B, ¿vale? No voy a entrar en los detalles de lo que hemos cubierto, pero básicamente es multipaís, con muchísimos tipos de perfiles, con muchísimos tipos de roles y con muchísimos tipos de empresas, todos centrados en B2B. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones que sacamos después de este estudio? Primero es que el B2B, y esto es una realidad, es el motor silencioso de la economía. Se oye mucho hablar de B2C, las marcas B2C son muy conocidas, pero la realidad es que donde está la mayor parte del negocio es en B2B. ¿Vale? Pero además el B2B lo que pasa es que se enfrenta a retos como la digitalización, también le ha pasado al B2C, y esto es una de las principales claves de diferenciación cuando lo que se busca es rentabilidad, es obtener esa rentabilidad que al final es por la que todas las empresas trabajan. ¿Vale? Los retos en el B2B vienen dados desde dos puntos de vista. Por una parte, el lado de la oferta, ¿vale? Es complejo entender los sistemas internos, es complejo que tener visibilidad absolutamente sobre todo lo que pasa y al mismo tiempo es clave para esa rentabilidad de la que hablamos. Y por otra parte, la demanda. Esto lo hemos estado hablando, pero hay una gran diversificación en cuanto a los canales de venta, muchísimo más compleja que en el B2C. ¿no? Aquí es cuando hablábamos de si nos viene una gran empresa y le tengo que comprar directamente a través de EDI o de EDI, lo tengo que hacer a través de EDI, o sea, no se van a adaptar y no van a entrar en mi portal, ¿vale? Entonces, esto también aplica a la fuerza de ventas, al canal online o a las tiendas físicas en el caso de que existan. Perdón, que no he acabado. A ver. Y el panorama tecnológico de las empresas B2B también tiende a ser mucho más complejo que en el B2C. ¿vale? Estábamos hablando de empresas que crecen a través de adquisiciones, que lo que tienen son diferentes ERPs, diferentes ERPs, diferentes almacenes, diferentes tiendas, diferentes países. La gestión de todo esto es complicada y, sin embargo, es la clave de la diferenciación. De hecho, vemos que los líderes en las diferentes industrias no le tienen miedo a esto y, de hecho, apuestan por esto. ¿Por qué? Porque es la clave. ¿vale? Cosas interesantes que comentar sobre el e-commerce B2B. O sea, el e-commerce B2B en los últimos años ya ha crecido más del doble de lo que ha crecido el e-commerce B2C. Esto no creo que sea una sorpresa para nadie, ya que vemos que el e-commerce B2C está muchísimo más desarrollado, es algo en lo que se ha trabajado mucho más, pero es un muy buen indicador de un cambio. ¿vale? Lo más interesante es que se espera que todavía triplique para 2027. ¿vale? O sea que todos los que estamos hoy aquí, en los diferentes roles que tenemos un papel clave que jugar en todo esto. ¿Qué pasa en B2B también? Básicamente es que los actores son muy diversos en B2B, entonces cuando hablamos de B2B es muy diferente cuando hablamos en B2C, que hablamos principalmente casi siempre de una industria, que es retail. Cuando hablamos de B2B hablamos de cosas completamente diferentes. Podemos estar hablando de mayoristas, podemos estar hablando de fabricantes, podemos estar hablando de proveedores de servicio, de ejecutores de grandes proyectos, de franquiciados o incluso de fabricantes de materias primas, de energía. He puesto algunos ejemplos abajo para que se entendieran de lo que hablamos. Lo curioso es que todos, al final, podemos deducir que se enfrentan a desafíos que son bastante similares entre ellos. ¿vale? Tienen ecosistemas fragmentados, la mayor parte de ellos. Tienen una proliferación en los canales de distribución,
Luego lo voy a contar con más detalle y os voy a dar algún dato interesante, pero los canales de venta o la cantidad de canales de venta por los cuales vende un B2B son tan diversos que evidentemente suponen un reto, un desafío. Hay una complejidad creciente en la cadena de suministro, ¿vale? También vemos que la cantidad de distribuidores y la cantidad de mayoristas que intervienen cada vez es mayor, cada vez hay más actores, y todo esto tiene que coordinar. Al final hay que ser transparente, sea el sistema por el que sea que nos contacten, y tener esto quiere decir que los sistemas tienen que comunicar bien, y esto es un reto tecnológico, ¿vale? Que es, como comentaba, la transparencia entre los diferentes canales. Datos interesantes. La regla de los tercios sigue siendo la norma. ¿Qué quiere decir? O sea, aquí lo que ha hecho McKinsey es hacer un estudio en diferentes fases de los procesos de los clientes en B2B, cuáles son los canales que interfieren, ¿vale? Entonces vemos que hay 3 tipos de canales. Las interacciones tradicionales, las interacciones que son personas con personas, remotas pero hechas por humanos, o sea que no son hechas tan directamente, pero son hechas de manera remota, sin embargo hay un factor humano, y las que son experiencias completamente digitales. La realidad es que las 3 intervienen en todas las fases de los proyectos y en la evolución de los diferentes años, o sea, desde 2019 hasta abril de 2024 que se ha hecho este estudio. Por lo tanto, luego podemos comentar las diapositivas si quieres. Por lo tanto, una cosa clave es la parte digital es importante. O sea, tiene que estar en esto porque es un factor clave que influye en todo esto. Otro dato interesante, y lo comentaba al principio, es la diversidad de canales a las cuales se tienen que enfrentar los B2B. Si vemos y hacemos una comparación de la cantidad de canales que en media había en 2016, que son 5, vemos que en abril de 2024 esto se ha duplicado y que de hecho el 42% de los encuestados afirma que utiliza más de 11 canales para contactar en B2B. ¿Cuál es la conclusión de esto? La excelencia en omnicanal es fundamental. O sea, la importancia de lo digital existe, tiene que estar ahí, es una pieza esencial, pero no podemos olvidar el resto, ¿vale? Para los que conozcáis Miracle, a lo mejor os preguntáis por qué Miracle está hoy aquí hablando de esto. Porque al final Miracle, para los que no nos conocéis todavía, nos dedicamos o somos conocidos por hacer marketplaces. Los marketplaces más grandes en el mundo B2C del mercado están hechos con tecnología Miracle, no de los que vienen de Asia o de América, pero por poneros ejemplos muy claros, el Corte Inglés, PC Componentes, MediaMarkt, Worten, Leroy Merlin, Decathlon, son todos marketplaces hechos gracias a la tecnología Miracle, ¿vale? Pero, como siempre, no es tan conocido todo lo que hacemos en B2B y es un poco lo que os vengo a contar hoy, ¿vale? Hacemos y permitimos modelos de plataforma. El modelo más conocido, también porque en el B2C es el marketplace, pero no es el único modelo de plataforma que podemos hacer, ¿vale? Podemos hacer otros modelos como Dropship o OneCreditor, que al final lo que consiste es colocar a una empresa como un centro, un ecosistema, en la que van a decidir quiénes son sus vendedores, ¿vale? Y les van a vender a sus clientes a través de diferentes modelos más flexibles. Son modelos que lo que buscan es escalabilidad, reducción del riesgo y, sobre todo, mayor rentabilidad, que es de lo que hablamos. De hecho, algo también bastante curioso es que el 50% de las empresas B2B ya han creado una plataforma o tienen en plan hacerlo, ¿vale? Esto al final tiene mucho sentido y esto es aplicable también a diferentes canales. He destacado hoy el canal Horeca porque estamos en España, el país de los bares y restaurantes, y por lo tanto, pues aquí hay mucha relevancia, pero esto aplica a automoción, a la construcción o a equipos médicos y farma, ¿vale? De hecho, Miracle está a la cabeza en todo lo que es comercio B2B. Tenemos más de 70 proyectos en el área B2B. Tenemos más de 90 millones de productos incorporados en plataformas Miracle, más de 2 millones de pedidos realizados. Súper interesante hacer mención a la parte que el valor promedio del pedido va desde $80 hasta $2 millones. O sea, hemos visto transacciones y vemos transacciones de
más superando el millón a través de canales puramente digitales, lo cual hace años no pasaba y os puedo decir que pasa. Y también es que cubrimos una amplia gama de proyectos B2B, o sea que vamos desde productores hasta distribuidores, hasta centrales de compra. ¿Qué rol juega Miracle en todo esto? Bueno, lo que está haciendo Miracle cuando crea este tipo de marketplaces, especialmente cuando hablamos del B2B, es que lo que estamos haciendo es unificar una fragmentación que existe en el mercado. Existe una fragmentación de la demanda externa y lo que te permite Miracle es unificarlo, ¿vale? Pasarlo a través de ellos, una unificación de esa fragmentación que existe en el mercado. Pero si nos ponemos a analizar y volviendo un poco a todo lo que estamos viendo, ¿es en realidad la fragmentación en el mercado, o sea, externo en cuanto a diferentes proveedores, la única que existe para las empresas B2B? La realidad es que no. La realidad es que existe fragmentación, como comentábamos al principio, desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta lo podemos considerar como sí, empresas externas, pero también como incluso muchas veces empresas internas. Antes, en ponencias anteriores, Javier, por ejemplo, comentaba casos de empresas que crecen a través de adquisiciones. Entonces, esto muchas veces a nivel de sistemas internos pueden suponer diferentes retos. Miracle es capaz de trabajar en esa parte y unificar esa fragmentación interna que existe en cuanto a sistemas, a gestión de subsidiarias, gestión de proveedores existentes o gestión de nuevos proveedores. Antes, al principio, en una de las primeras ponencias se hablaba de es que yo ya tengo muchísimas referencias y yo no puedo tener todas mis referencias online porque ya me generan demasiado problema. O sea, es que existen modelos mucho más flexibles para poder tener toda esa oferta y la necesidad no siempre de cargar al equipo interno. Lo mismo aplicado a los canales de venta. Esto lo podemos dirigir al canal e-commerce, pero esto es perfectamente aplicable a dirigirlo hacia tu fuerza de ventas, a tus diferentes tiendas o incluso a los canales ADI o Procurement to Pay para las organizaciones que así lo soliciten. ¿Vale? De hecho, los sistemas fragmentados y los canales desarticulados lo que van a hacer es reducir el éxito. Son reducir, también se comentaba en la ponencia anterior, las posibilidades de cross-sell, las posibilidades de upsell, porque si los sistemas no comunican bien entre ellos, nos encontramos con lo que nosotros internamente llamamos este plato de espaguetis, donde tienes diversos ERPs, diversos almacenes, tiendas subsidiarias que tienes que organizar de alguna manera. ¿Qué rol juega Miracle en todo esto? Pues Miracle es capaz de hacer de ese orquestador, igual que tradicionalmente y en la parte donde hemos sido más conocidos hemos orquestado la oferta de diferentes vendedores que existen en el mercado para que pasen a través de un único e-commerce, que es lo que hacemos con los marketplaces, podemos hacer lo mismo en el área B2B. Entonces, si el reto que tienes a día de hoy es que tienes diferentes almacenes o diferentes ERPs o diferentes proveedores o subsidiarias con los que necesites vender, Miracle es capaz de ponerse en el centro como un orquestador de sistemas y después enviar esa información a tus canales de venta. Aquí es importante evaluar en cada caso cuáles son los canales más relevantes. Si estamos hablando de e-commerce, maravilloso, pero si lo necesitas hacer es a tu equipo de venta o a tus ADIs o a tus diferentes procurement to pay platforms. ¿Vale? Como decíamos, la excelencia en omnicanal es imprescindible para el éxito en los marketplaces. Voy a acabar con algunos ejemplos interesantes y encantada de comentaros más después. Un proyecto que algunos de los que están en la sala ya conocen, de los que los tenemos con Airbus Helicopters. ¿Vale? Muchas veces cuando decimos que trabajamos con Airbus Helicopters, lo que la gente piensa es, uy, han creado un marketplace para vender helicópteros. Bueno, pues no, nada más lejos de la realidad. Airbus lo que ha hecho con nosotros es crear un marketplace para todas las piezas de recambio de los helicópteros. ¿Vale? Entonces, tenemos más de 30 vendedores asociados, más de 600.000 ofertas, presente en muchos países, pero también, muy interesante, Airbus mete a sus subsidiarias internas para que puedan vender productos. El objetivo es que si una empresa, evidentemente, compra un helicóptero de Airbus, gracias, si compra un helicóptero de Airbus, tenga información
en tiempo real de quién tiene las piezas de recambio, a qué precio, cuándo me las puedo ofrecer, etcétera, ¿vale? A través de un portal. Otro ejemplo, L'Oréal. L'Oréal tiene un marketplace también con nosotros. Podemos pensar, oye, va a ponerse a competir con su cadena de distribución, ¿no? Con los tradicionales retailers. Bueno, no es el caso. L'Oréal lo que ha hecho, y este es un proyecto que tiene en Estados Unidos con nosotros, es para todas sus cadenas, o sea, para todos los salones de belleza que tienen, de peluquería, lo que ha hecho ha sido crear un canal B2B con el objetivo de ofrecerle a los salones de belleza y a las peluquerías en general todo lo que necesiten para la peluquería, ¿vale? Entonces, aparte de los productos de L'Oréal, donde ya les vende, lo que hace es meter a toda su cadena de distribución y decirle, os ofrezco la posibilidad de que le vendáis también la silla, el secador que no es de L'Oréal o lo que sea, con el objetivo, primero, vender más, después, conocer muchísimo más al cliente, ¿vale? Y conocer también a la cadena de distribución, porque al final lo que consigue son muchísimos datos. Otro ejemplo, grande y conocido, Coca-Cola. Pues Coca-Cola ha hecho algo muy similar a L'Oréal, pero aplicado a su negocio, que es con una embotelladora de Coca-Cola. En este caso es un proyecto que de momento está funcionando y es público en Italia. Ha creado Sirvis. Sirvis es un portal B2B Horeca, que lo que busca, igual que L'Oréal busca darle todo a la peluquería lo que necesita, busca darle al bar, al restaurante, al hotel, todo lo que necesita. Cosas curiosas que ha tomado Coca-Cola como decisiones en este tipo de proyectos es que, en este caso, Coca-Cola permite incluso comprar productos de Pepsi. O sea, ellos han hecho una evaluación y han dicho, los bares compran Coca-Cola y compran Pepsi. Si yo los meto todos dentro, al final voy a ganar más, o sea, voy a tener una visibilidad porque yo cobro una comisión por cada producto que se vende, pero es que además obtengo muchos datos. Qué tipo de cliente compra, cómo compra, cuándo compra, y esto para mí es lo suficientemente importante como para poder hacerlo. Al final es una decisión estratégica, pero es interesante. Cadenas de hoteles. ¿Qué tipo de proyectos podríamos hacer con una cadena de hotel? Bueno, evidentemente se podrían pensar en hacer una competencia a Airbnb o a Booking, pero no es el caso. En este caso lo que hacen es crear una plataforma central para las compras de los hoteles. Entonces lo que buscan es centralizar, dar una experiencia de compra muy similar a la B2C, pero en B2B, ¿vale? Creando un marketplace para que los hoteles puedan encontrar todo lo que necesitan, ¿vale? Esto lo que hace es que sea muchísimo más escalable. Para terminar, Sonepar, para aquellos que no lo conozcan, es el mayor distribuidor del mundo en equipos eléctricos y, muy en línea de lo que comentábamos, utilizan este tipo de plataformas precisamente para flexibilizar toda su cadena, poder ofrecer online o en el canal digital, digamos, lo mismo que ofrecen y buscan crecer y optimizar operaciones, ¿vale? Acabo ya con dos últimos mensajes, y es que los imperativos en B2B al final son la de agilizar toda la relación con los proveedores, esto es importante. También ofrecer la experiencia omnicanal, ¿vale? La parte digital es esencial, pero tiene que estar coordinado con el resto. Tenemos que limitar la dependencia de los canales digitales, o sea, no importa dónde nos contacten, esta información tiene que estar unificada. Y también la parte de automatización de lo que son la parte de flujos de pago, que también hemos tenido una sesión antes. Y básicamente, Miracle está muy convencida de todo el potencial que existe en toda la parte B2B. Es algo donde invertimos continuamente, tanto permitiendo diferentes tipos de modelo. El modelo Marketplace funciona súper bien en B2C, pero no siempre es perfectamente aplicable o exactamente aplicable en B2B. Entonces, existen otros modelos de monetización interesantes que explorar aquí. La orquestación de sistemas, la orquestación de catálogos. Antes también se comentaban, no sé, tengo 60.000 referencias, esto me supone un reto. Acabo de poner un PIM y no sabía lo que era un PIM antes. Bueno, toda esta parte también la trabajamos muchísimo, ya que en Miracle una de las cosas más importantes que hacemos es la parte de integración de catálogos y luego la integración de tecnologías al final que mejoran toda la experiencia del comprador, ¿vale? Todos los e-commerce, todos los sistemas de pago, todas las herramientas internas y externas que al final ayuden a todo esto. Mil gracias a todos y nada, si hay curiosidades o información adicional estoy ahí.